Bueno, pues siguiendo en la línea de las posibilidades del visor HTML, vamos ahora a por el curso 318, crear gráficos con highcharts. Ya veis que va todo un poquitín enlazado, CSS, HTML, y ahora vamos a ver qué posibilidades nos ofrecen highcharts. Bueno, hay más librerías en el mercado, highcharts no es la única, pero bueno, nosotros hemos trabajado con ella y podemos recomendarla porque realmente funciona muy bien. Highcharts es una librería que ofrece gráficos interactivos basados en JavaScript. Y gracias al visor HTML, pues podemos mostrar esos gráficos. Además, tiene la ventaja de que, a diferencia del Google App Chart, que requería conexión a Internet, en esta no necesitamos conexión a Internet, ¿vale? Y nos ofrece multitud de tipos de gráficos. Gráficos empresariales, de bolsa, de mapas, etcétera, ¿vale? Aquí veis un ejemplo. Y antes de explicaros cómo se programa, ¿vale? Eso vamos a hacer lo mismo que con la CSS. Primero vamos a verlos funcionando y luego vamos a ver qué tenéis que programar para meter estos gráficos en vuestra aplicación, que ya os adelanto que va a ser muy sencillo. Bien, vamos a ver en primer lugar, por ejemplo, gráficos de pedido por artículo. Aquí tenemos nuestra típica lista de coches y yo voy a ir ahora a gráfico. Al ir a gráfico, tengo preparada una gráfica que me va a mostrar los pedidos de de este vehículo en concreto, ¿vale? Todos los pedidos que tiene por años y dentro de por años por mes, ¿vale? Y aquí estamos viendo la visión a través de barra, ¿vale? Bueno, vosotros hay transiciones que son muy bonitos, hacen unas transiciones muy elegantes, pero vosotros probablemente no las apreciéis por la sincronización que hace de vídeo el software de transmisión, ¿no? Que estamos usando. Entonces, bueno, igual que tenemos barras, tenemos columnas en 3D. Además, los gráficos son muy interactivos, es decir, podéis desactivar datos, por ejemplo, en este caso voy a quitar años, puedo comparar un año con otro, ¿veis? Voy a quitar ahora el 2015, voy a poner que se compare con el 2012, etcétera. Como veis, son muy vistosos, tienen una gran funcionalidad para el usuario, tienen estas tooltips que van mostrando la información, activar, desactivar. Incluso, fijaros, permite hasta hacer zoom en determinadas zonas del control, ¿vale? Podéis hacer zoom en los gráficos, etcétera, restablecer el zoom. Los hay de líneas que llaman SP-Line, que son curvas, no son líneas rectas, ¿vale? Lógicamente todo siempre está funcional, lo de desactivar los años, etcétera, ya es que se ajusta automáticamente el gráfico. Líneas con valores, puede ser interesante. También podéis hacer zoom, en cualquier gráfico prácticamente soporta el hacer zoom, ¿vale? Porcentajes en columnas, en barras, el típico de tarta. Las tartas, si le hacéis clic, se separa el quesito, ¿vale? Y tartas con leyenda. Las tartas también incluso puedes quitarle los ejercicios. Bueno, visualmente es muy espectacular. Incluso hay gráficos más avanzados donde podéis combinar tartas en este caso, con columnas, con líneas. Aquí hay otro de tartas con líneas. Bueno, pues, las combinaciones son enormes. Si vais a la página, son realmente las gráficas que hay, son muchas y muy interesantes, ¿vale? Voy a cerrar ya esto de slides. No, creo que, me parece que no os he puesto el enlace. Bueno, da igual, si eso os lo pongo ya para mañana, para que lo tengáis ahí. El siguiente aspecto que quiero mostraros, bueno, esto que estáis viendo es una rejilla. Si yo cambio ahora de vehículo, ¿veis cómo se recalcula en tiempo real la gráfica? Ahora mismo estoy en local, os puedo asegurar que esto ejecutado en cloud va igual de rápido, en tercer plano, ¿vale? Como veis, puedo hacer que cuando cambio de registro se recalcule la gráfica, puedo, el formulario, esa gráfica puedo ponerla lógicamente dentro de separadores de pestaña, como veis, puedo hacer con ella realmente cosas muy interesantes, se redimensiona, se recalcula, todo esto es automático, no tenéis que hacer absolutamente nada.
El otro ejemplo es similar, ¿vale? Simplemente para que veáis que, bueno, pues este también es de pedidos, porque es que la aplicación que tenemos es de pedidos, pero bueno, es que he cogido uno que no tiene datos, precisamente. Bueno, voy a ordenar por código, voy a coger uno de los primeros, que estos sí tendrán datos. Vale, bueno, pues como veis, exactamente igual los gráficos, solo que aquí los veis más grandes porque el formulario está a pantalla completa. Vale. Entonces, realmente, esto, ¿en qué está basado? ¿Cómo está construido este gráfico? Pues mirad, lógicamente todo esto va en el código, os lo voy a enseñar ahora. Hay una tabla que se llama gráficas. Es una tabla maestra. En esa tabla hemos metido los siguientes campos: el código, el nombre, una imagen, y luego tenéis el ejemplo que hace HighCharts con este tipo de gráfico, lo metemos aquí, simplemente como referencia, más que nada para que veáis cómo están construidas las series, los textos, etcétera. Y luego está lo más importante, la función, donde hemos sustituido las series por porcentaje series. Hemos sustituido los sufijos, hemos sustituido los textos por estas etiquetas de sustitución, ¿vale? A partir de ahí, todos se construyen igual. De hecho, vosotros podéis construir a partir de esto vuestros propios estilos de gráficos, porque HighCharts permite muchas combinaciones y en sus ejemplos no están todas. Podéis vosotros crear algunas que ni siquiera estén, ¿vale? Bueno, como veis, todos están igual. Entonces, ¿cómo se ha programado esto? Vamos al código fuente, vamos a cerrar todo esto y vais a ver que es muy sencillo. Aquí tenéis en el curso la parte de gráficas HighCharts. Estos son los objetos del maestro, ¿vale? El formulario que acabamos de ver, la gráfica con las funciones. Ahí los tenéis, por si queréis trabajar con ese maestro y hacerle, si queréis añadirle algo o cambiarle. Bien, HighCharts también usa librerías. Igual que antes veíamos, HighCharts tiene sus propias librerías. En este caso usa jQuery y en función del tipo de gráfica podemos necesitar más o menos librerías de HighCharts. Las de bolsa, por ejemplo, tienen su propia librería, incluso hay gráficas de movimiento en tiempo real, etcétera. Con lo cual, hay bastantes librerías, bueno, bastantes, hay unas cuantas librerías más que podéis llegar a integrar. Una vez que tenemos estas librerías declaradas, que sabéis que van a ir a la caché del cliente, en nuestros formularios, vamos a ver el de artículos, realmente son iguales, el de artículos y el de clientes son exactamente iguales, solo cambia el origen, ¿vale? Entonces, el artículo, en este formulario, aquí veis la rejilla que muestra la tabla de las gráficas. Lo que hace para cargarla, simplemente lo típico, cargar la lista, la añade a la salida, y eso sí, nos quedamos con cuál es la gráfica en curso, para que si cambiamos de artículo, en este caso cambiamos de coche, y nos acaba con los datos de la estadística de ese coche, pero la nueva gráfica, ¿vale? Entonces nos quedamos con el valor de esa gráfica. A partir de ahí, cuando este es un control HTML, fijaros lo mismo de antes, contenido texto HTML, contenido entre comilla, comilla, exactamente igual, tiene un... en este caso no tenemos hecho lo del link clicked, porque no es necesario, pero está optimizado para que no se ejecute siempre, para que solo se ejecute cuando sea visible esta pestaña, ¿vale? En ese momento se lanza el onShow. Entonces, hay un onShow y un onHide. El onHide sirve para... Es la misma optimización que hacemos con las rejillas para los subformularios cuando mostramos vistas de datos en subformularios, ¿eh? La misma. Es decir, marcamos que se oculta, con el onShow marcamos que se hace visible y actualizamos el gráfico. Fijaros que para actualizar el gráfico lanzamos dos manejadores de evento. Uno que genera series, que esto es código nativo, VelNeo, ¿vale? Y el onShow lo que hace es lanza primero la generación de series, que lo que hace es prepara unas variables, prepara el cat, lanza el calculador. Esto es un proceso en tercer plano, que si lo vemos, lo que hace es calcular la estadística, es decir, nos calcula las series de datos. Este es el que vosotros, lógicamente, en vuestra aplicación, haréis un proceso que calcula esos datos, los datos a mostrar en el gráfico. Este será vuestro proceso, ¿vale? Entonces aquí se guardarán el nombre de la serie, el dato de la serie, etcétera, ¿vale? Y aquí lo que hace es cargar, fijaros, multiparte la lista de líneas de pedido, la multiparte por ejercicio
y va haciendo las diferentes series, va construyéndolas en ese recorrer lista. Y al final, bueno, pues construye la serie de datos, bueno, le pone un pipe al final porque va construyéndola una a una, y hay una serie de datos para el pie. El pie es donde van las leyendas, ¿no? Bueno, pues ya una vez que llamamos a ese proceso y tenemos las series, llamamos a este otro, que los va a dejar en esta variable lo que es las gráficas. Esta serie, esta función, que lógicamente la tenéis aquí también, lo que hace es preparar la serie, ¿vale? Preparar las series, cómo tienen que ir a la gráfica. Una vez que tenemos los valores, aquí se concatenan las series con el pie, el dato, los textos, etcétera, ¿vale? Es decir, lo que preparamos es los valores que vamos a sustituir directamente en la gráfica. A partir de ahí, el onShow, ya digamos hemos calculado todos los valores que queremos mostrar, llama a GenHTM. GenHTM genera el HTML y lo hace también con código nativo, no necesita JavaScript, ¿vale? Lo que hace aquí es, mira si ha cambiado la selección, porque lo que aquí controlamos, en este caso porque hay un multivista, ¿vale? Porque el formulario, como está puesto en un multivista, queremos controlar que si nos cambian el registro, se actualice, ¿vale? O si nos cambian el gráfico, no queremos que se calculen los datos otra vez, está optimizado para que no se calcule el gen series, pero sí nos lanza directamente el gen HTM. Entonces, cuando nos cambian aquí, se hacen clic en otro tipo de gráfico, lo vamos a detectar aquí porque lo vamos a procesar. Si hay algo seleccionado, lo leemos y asumimos que ese es el tipo de gráfico. Si no nos viene ninguno, asumimos el último que se había usado. Por eso lo vamos guardando en esa variable global. Y aquí, sobre ese HTML que leemos, ese HTML está, ¿os acordáis que en la tabla de gráficas había un campo donde se guardaba lo que era la plantilla, la función? Pues ahí la hemos leído, la hemos metido en esta variable y aquí vamos haciendo el reemplazo. Reemplazamos los títulos, reemplazamos los subtítulos, reemplazamos los textos con los valores de bueno, o bien con textos fijos o bien con que a nosotros nos interese, puede ser por el tema de multidioma, etcétera, y también aquí le metemos las categorías, le metemos las series y le metemos el pie. Y a partir de ahí, ¿cómo pasamos esto al control HTML? Bueno, pues esto es lo único JavaScript que vais a ver. Es llama al evento HTML, tener en cuenta que ya hemos calculado todo el HTML del gráfico aquí y se lo vamos a pasar directamente en esa variable. Lo que hace esta función, que esta nunca hay que tocarla, ya lee directamente, bueno, solo hay que tocarla si le cambiamos el nombre al control. Coge este control, le mete, lee la variable HTML con el HTML, lee la senda, que en este caso es el cache clean, porque queremos que sea así, y se le alimenta, ¿vale? Se le alimenta el control. Y ya está, ya lo refresca. Y no hay más. Es decir, ¿qué cambia? Si vosotros copiáis esto y lo añadís a vuestra aplicación, ¿qué tenéis que cambiar? Básicamente, bueno, pues estos textos de donde se construye el HTML, que si queréis incluso hasta podrían ser más dinámicos de lo que está aquí, y sobre todo tendríais que el proceso de cálculo, de este cálculo de series, este proceso que vosotros tendríais que hacer el vuestro, calcular vuestras series y vuestras etiquetas. Por eso digo que ayuda mucho cuando estáis haciendo vuestro primer high chart, ayuda mucho ver el ejemplo de cómo está escrito el ejemplo que ellos ponen, porque a partir del ejemplo que ellos ponen, sabes que en la función vas a sustituir los names y los data, ¿vale? Esto es lo que antes componíamos digamos, JSON, porque al final los datos van en formato JSON y había que componerlo. Pues todo esto es lo que luego en la función está sustituido por este valor, que es el que nosotros calculamos y alimentamos, ¿vale? Y no tiene más. A partir de ahí ya veis que podemos fácilmente ver los gráficos de cualquier registro, ¿vale? De forma... Vale, otra vez que me dijo a uno que no tiene datos. Vale. Podéis hacer gráficos realmente espectaculares. Una cosa que sí os recomiendo es, os pondré el enlace de HighCharts, tener en cuenta que cuando dentro de las gráficas tienen cientos de propiedades.
sea, hay muchísimas cosas que aquí no os cuento porque son propias de HighCharts. Ahí ya tenéis que investigar vosotros y ver cómo poner columnas, cómo poner otros tooltips, todo eso se puede modificar, ¿vale? Y eso estará en la página de HighCharts, que ya os digo, os añadiré el enlace. De aquí prácticamente os lo he contado todo directamente, todo lo que os digo, las plantillas de gráficos y también tenéis aquí una leyenda, hay un botón en el formulario que no lo he pulsado, pero que tiene una leyenda que os explica lo que va en cada uno y aquí está todo lo que os he contado del control. Así que sin más, hemos terminado el curso de gráficas, voy a ver si hay dudas y las respondemos. Vale, tenemos una pregunta. Gracias, Juan José Castro. Nos preguntas, ¿se pueden exportar los gráficos generados? ¿Puede imprimirse una imagen y después añadirla al informe? Bien, en principio, HighCharts, veréis que tiene una opción que es muestra un menú y en ese menú tendréis la opción de exportar e imprimir. Pero por las limitaciones del control HTML que os comentaba antes, ahí no vamos a, desde ese botón no podemos imprimir directamente, ¿vale? Sin embargo, sí que hay proyectos de terceros que os lo incluiré o lo puedo incluir directamente en el slide o va en la respuesta, en las respuestas que os vamos a mandar por escrito. Hay un proyecto de terceros que es del propio HighCharts, desde el cual en principio se generan ficheros SVG con ese gráfico, con lo cual podríais exportarlo a un fichero en disco y a partir de ahí ya hacéis lo que queráis, lo metéis en informes, lo metéis donde queráis. En principio, ya digo, el propio HighCharts tiene proyectos para exportación a disco y os lo pasaremos, os pasaré el enlace. Además, por comentar, este mismo comentario creo que se gestionó en el foro recientemente, hubo un hilo sobre esto y se plantearon soluciones basadas en librerías que atrapan el canvas del control y pueden también exportar, que a lo mejor es una solución similar a la que ha planteado este proyecto de HighCharts. Tenemos otra pregunta, gracias, Henry Villegas. Nos pregunta, entonces, VGAC no será el estándar a seguir por parte de Belneo. Bueno, vamos a ver, VGAC es otra solución. Fue una Open App que se creó en su día basado en las Google API Chart y en principio, bueno, pues están funcionando, son operativas y puedes usarlas. Son otra alternativa a HighCharts, no es que nosotros usemos una o usemos otra. Nosotros en concreto actualmente estamos usando más HighCharts que VGAC, pero no implica que no usemos VGAC. Se puede usar. Otra cuestión es qué haga Google con las Google API Charts, que no está muy claro si las va a continuar o no. ¿Vale? Que ahí si Google lo paraliza, pues evidentemente ese proyecto de VGAC pues dejaría de ser operativo. ¿Vale? Bueno, pues en principio vamos a parar aquí. Llevamos ya 4 en el día de hoy. Son las 17:52 y si os parece, en 10 minutos a las 18:02 comenzamos con el quinto curso de hoy, crear y reutilizar controles QML para dummies, y ya seguimos con JavaScript y con el roadmap en profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Vamos a ver este tema que es muy interesante y yo creo que es apelativo de dummies. Es interesante que lo tengáis en cuenta porque vamos a ver QML sin ver mucho QML. Ya veréis a qué me refiero. Por hacer un poco de resumen, ¿qué es QML?